Venís a hacer pantalla ahora que hace frío, mentiroso. Mirá que hay hambre y la gente duerme en la calle todo el año, ¿eh? 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Estoy cansada ya! ¡No quiero volver a los comedores! ¡No quiero volver como en otra época a comer de comedores! ¡No quiero! Soy María Elena Saludas, estoy hablando desde Rosario, desde las barrancas del río Paraná. Rosario está a 300 kilómetros de Buenos Aires, más al norte, y es la ciudad que se caracteriza por ser, porque acá a partir de 20-30 kilómetros tenemos los principales puertos exportadores de soja y de biodiesel. La soja que se cultiva en forma de monocultivo en todo el país, profundizando el modelo agroexportador extractivista. A mis espaldas hay un barco, de estos inmensos barcos que llegan a diario decenas para llevarse con los porotos de soja nuestra tierra, el agua, y profundizando una desigualdad social que está presente incluso a partir de la parte inmobiliaria. Por algo le dicen a Rosario la ciudad del boom y la ciudad del bang, porque tenemos dos Rosarios. Esta Rosario que está frente al río, donde tenemos edificios lujosos, y después la Rosario de la periferia, donde los chicos sin esperanza fundamentalmente se dedican a vender droga, y acá le llaman soldaditos, y bueno, a pedir, y las condiciones de vida en las periferias de Rosario como de ciudades grandes de la Argentina como Buenos Aires son sumamente complicadas, y es un tema que tenemos que relacionar estrechamente con el actual modelo productivo. Pero antes de continuar, quiero contarles que yo pertenezco a un movimiento que está a nivel internacional, que es ATAC, y como ATAC nosotros también pertenecemos a una red que está a nivel global, que es el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Nosotros desde ATAC decimos que hacemos educación popular para la acción, es decir, trabajamos los distintos temas, sobre todo el tema del libre comercio, pero también vinculado a la problemática de la deuda. Incluso la problemática de la deuda, que es un mecanismo de dominación dentro del marco del sistema capitalista, es un mecanismo de dominación, como lo es también el libre comercio. Está presente y tiene mucho que ver con la profundización de este modelo productivo, con la soja por un lado, con la megaminería por el otro, con la explotación de petróleo no convencional como en Vaca Muerta. Es nuestra función, sobre todo, sensibilizar y relacionar los temas. En relación al tema de la deuda, podemos decir que en Argentina ha sido una política de Estado. Nosotros, a partir de la deuda que se contrae, sobre todo la más importante, a partir de la dictadura cívico-militar y religiosa, a partir del 76, se arranca con un monto de 5.000 millones de dólares de deuda y se termina con 45.000 millones, y no es posible o es fácilmente determinable que la mayor parte de los supuestos créditos no entraron y no fueron realmente para construcción de caminos, sino sobre todo se usó para fuga de capitales y para la represión también. Por eso, desde el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas,
nos interesa profundizar el tema de la suspensión del pago y auditoría. La deuda fue creciendo durante los gobiernos sucesivos, pero siempre el criterio fue el de pago, no el de la suspensión y la investigación. A pesar de que nosotros tuvimos un estudio muy exhaustivo de Alejandro Olmos, que analizó la deuda desde el 76 hasta el 83 y determinó en ese periodo 477 ilícitos. Es decir, que perfectamente se podría, tomando esos estudios, se podría haber determinado qué parte era realmente pagable y qué parte no. Estaba dentro de la categoría una importante porción de la deuda contraída hasta el 83 en ese estudio, dentro de la categoría de deuda ilegítima, de deuda ilegal e incluso de deuda odiosa. Deuda odiosa es aquella que es contraída cuando se toma en gobiernos no democráticos como el de la dictadura en el periodo mencionado. Lamentablemente terminó, a pesar de que hubo un fallo del juez Ballesteros a favor de el estudio y esta investigación, ni siquiera Alejandro Olmos alcanzó a ver ese fallo reconociendo la ilicitud de la deuda y quedó cajoneado. Esto quedó cajoneado en la Cámara de Diputados y Alejandro Olmos murió antes de conocer el fallo del juez. Esta es un poco la historia, el comienzo de la historia de esta deuda que hoy se ha incrementado de una manera increíble en este último gobierno, pero tal vez tendríamos que hacer un análisis de los periodos anteriores y por ahí hay que desmistificar algunas apreciaciones. Por ejemplo, nosotros en el 2001-2002 saben que hubo una crisis muy importante en Argentina y se declaró un default, el no pago de manera unilateral, porque era imposible seguir pagando, pero no, lamentablemente, no con el convencimiento de que la deuda era ilegítima, era ilegal, había que suspender el pago y había que hacer auditoría. Se suspendió porque habíamos tocado fondo, un poco como estamos ahora. Hoy, en mayo del 2019, estamos tocando fondo y podríamos decir que estamos en un default también, o próximos a un default. Por lo tanto, bueno, reitero que se suspendió el pago, salvo un 54% de la deuda. Se le siguió pagando a los organismos financieros internacionales, es decir, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Club de París. Y en el 2003 asume Kirchner, continúa durante 38 meses, no se paga. Bueno, también en ese momento estábamos también dentro del marco de este modelo, las commodities suben, es decir, que había posibilidades de llevar adelante políticas públicas con mayor distribución de la riqueza, pero no obstante, no era intención de los gobiernos anteriores, ni de este gobierno en ese momento, 2003-2004, de continuar, digamos, e investigar la deuda. ¿Por qué se habla a veces de desendeudamiento de este periodo de los dos gobiernos de kirchneristas? Porque en el 2005 y en el 2010 hubo una reestructuración de deuda que, si bien achicó la deuda, no tuvo se siguió pagando a los organismos financieros. Se achicó la deuda, se cambió por bonos que estaban atados a la inflación y también al PBI. Por lo tanto, no fue tan grande el descuento
en esa reestructuración no fue tan importante lo que se descontó del pago de la deuda. Ahí se adhirieron algunos bonistas. Cuando yo hablo de bonistas o hablo de inversores, creo que nosotros tenemos que analizar estas palabras, porque realmente estas inversiones dentro del marco de este capitalismo especulativo es exclusivamente para, sin apostar a producción, es ganar simplemente cuando un país está en quiebra. Y eso ocurrió con los famosos holdouts o los fondos buitres, que son aquellos acreedores que no adhirieron a la reestructuración 2005 y 2010. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en verdad se habla de que hubo un desendeudamiento en este periodo histórico. Yo creo que hay que reconocer realmente que fue un gobierno, los dos periodos fueron gobiernos que apuntalaron o apoyaron procesos de integración regional, como la UNASUR, como CELAC. Tal vez tendrían que haber apuntalado mucho más el Banco del Sur, pero se continuó en el marco de un modo de inserción global como productores de materias primas y en el marco también de una deuda que, si bien se redujo, no se redujo en el porcentaje que se tendría que haber logrado, porque no se hizo una investigación. A partir de una investigación, una parte ya mencioné, la teníamos hecha, hubiera sido diferente y hubiera sido mucho más comprometido, digamos. Había apoyo popular y había que sensibilizar sobre ese tema. Eso es una de las cuestiones que yo creo que tenemos que reflexionar, porque, como dije al comienzo, tiene que ver con el actual modelo productivo, porque hoy nosotros se necesita, y el gobierno lo profundiza, el gobierno de Macri profundiza este modelo productivo, y peor aún, en el periodo anterior nosotros no estábamos habilitados, durante los periodos de gobierno, al no querer pagarle a los fondos buitres, habilitados para pedir fondos o contraer deuda en el exterior. El tema es que hubo una parte importante de deuda externa pública. Nosotros la caracterizamos, la deuda pública puede ser externa, o en ese caso pasó una parte importante a ser deuda interna, porque los bonos fueron comprados, digamos, por ANSES, es decir, los fondos previsionales, por el Banco Central, por el Banco Nacional. Por lo tanto, se transformó parte de la deuda externa, se transformó en deuda interna, pero sigue siendo muy problemática porque se desfinancian instituciones claves, ¿no? Y bueno, llegamos a la actualidad, aceleradamente, digamos, y nosotros terminamos en el 2015 con un país con una deuda de aproximadamente 215.000 millones de dólares, y hoy tenemos, ya estamos llegando a los 350.000 millones de dólares de deuda, fundamentalmente por el acuerdo que se hace con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo stand-by por 56.600 millones de dólares, y se ha acrecentado por los intereses desmedidos que hoy se están pagando, y este juego, digamos, que los grandes ganadores de este sistema llevan adelante en un marco propicio, como es en este momento el de Argentina, a donde ellos están determinando hoy, ellos, cuando yo me refiero a ellos, son los especuladores y los inversores, entre comillas, tanto externos como internos, que los hay. Entonces hoy tenemos especulación a partir de bonos de deuda y de instrumentos que se van creando, como las LELIQ y las LEBAC, que son letras que emite tanto el Banco Central como el Tesoro,
y están pagando intereses, es decir, para que yo inversor o yo acreedor no me vaya y no pida llevar dólares, se están pagando tasas de interés superior al 70%. Lo que eso se transmite y si no, a su vez el dólar cada vez subiendo más. Y eso pasa indefectiblemente al pueblo, el perjudicado en todo este modelo económico que se está llevando adelante. Es la población, son los trabajadores, los desocupados, los que reciben las asignaciones universales por hijo. Son los principales perjudicados, por eso estamos ante una situación muy compleja en Argentina. Podríamos decir que estamos al borde de un default y bueno, con salida incierta. Nadie tiene la bola de cristal, pero lo fundamental es que nosotros trabajemos estos temas, los vinculemos y bueno, tratemos, en soledad no se puede cambiar un modelo productivo. Tratemos de impulsar a nivel continental estas instituciones que yo ya nombré al comienzo, como el ALBA, es decir, instrumentos de integración regional que aporten a la solidaridad, a la cooperación, a la ayuda entre los países de América. Creo que esto es fundamental de trabajar y tiene relación también con instituciones, digamos, contra las que hemos luchado mucho desde ATAC. Nosotros desde ATAC hemos luchado, seguramente algún otro compañero lo ha contado, contra el ALCA, contra el Fondo Monetario, contra la Organización Mundial de Comercio, y acá en Rosario justamente luchamos y tratamos de difundir lo que el año pasado se hicieron las reuniones, pero por lo menos lo que se intentó hacer, que fue declarar de interés municipal la venida del G20 a Rosario. El año pasado se trabajó todo el año, no cuando vinieron los presidentes y jefes de Estado, sino todo el año con reuniones de los grupos de afinidad y de los grupos de trabajo del G20. Por ahí la idea es que el G20 son 2 o 3 días cuando se reúnen los presidentes y jefes de Estado. No, el G20 trabaja durante todo el año en cada país donde se reúne. No voy a explicar porque seguramente ya se ha hecho la explicación de lo que es el grupo de los 20, de cómo está conformado. Pero bueno, acá hubo una propuesta de un concejal de declarar de interés municipal las 2 reuniones. Las reuniones que había acá era una del grupo de trabajo de agricultura. Bueno, vale preguntarse por qué de agricultura, ¿no? Estamos, como les comenté al comienzo, en el foco, en el centro de la exportación. Esta era una zona industrial y las industrias hoy se han transformado en shopping, y lo que sí tenemos es más de 14 puertos privados que están hacia el norte, desde Dreyfus, Cargill, Monsanto, Glencore, bueno, de donde sale toda la soja del país. ¿Por qué se hizo la reunión del grupo de trabajo de agricultura? Es una pregunta interesante, ¿no?, para tener en cuenta. Y justamente se hizo en un lugar paradigmático, que es la Bolsa de Comercio, que es la Bolsa de Valores. Es decir, y acá vale la pena reflexionar cómo algo que es un grano, cómo se le pone precio, ¿no? Cómo se embolsa, se cotiza en bolsa. ¿Es posible que algo que debe alimentar se cotice en bolsa? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos. El tema de las preguntas es fundamental. Y la otra reunión era la de los grupos de afinidad, que eran las reuniones con la sociedad civil. Y acá se hizo Science 20, todas por supuesto los nombres de los grupos de afinidad
ahora se va a hacer la reunión en Japón, era Ciencia 20, ¿no? Entonces el tema que trabajaba era el tema de seguridad alimentaria y de la sustentabilidad de los suelos. Y también nos podemos hacer la pregunta, nosotros no hablamos de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es la que puede tener en un zoológico o en un lugar darle alimento a alguien. Soberanía alimentaria es el principio que nosotros defendemos, es el principio de vida campesina, que a través de la lucha decide qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Entonces nosotros contrapusimos a esa reunión, tanto del grupo de trabajo de agricultura como al de ciencia, contrapusimos nuestra mirada, nuestra postura. Cuando yo hablo de nuestra, hablo de distintos movimientos y organizaciones del campo popular, de Rosario, también de Argentina y diría que del continente, que estamos en la misma lucha, ¿no? En este tránsito hacia otro modo de relacionarnos entre nosotros y con el planeta. Logramos frenar esa propuesta de Cambiemos, era de un concejal de Cambiemos, de declarar de interés municipal. Fue una pequeña batalla, pero fue una batalla que nos ayudó a sensibilizar sobre lo que significaba el G20 y los temas que trabajaba. Y al G20 también hay que relacionarlo con la deuda y con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, que son parte también del G20. Y digo, por ejemplo, ¿por qué con el Fondo Monetario? En el 2009, cuando ya era la segunda o tercera reunión del G20 en Londres, había sido recientemente la crisis, el Fondo Monetario no había podido prever la crisis que se produjo en el 2007 y de 2008 y estaba absolutamente desprestigiado. Y ahí se decide, en esa reunión del G20, revitalizar al Fondo Monetario a partir de incluso de poner dinero a los países integrantes. Argentina es integrante también, obviamente Estados Unidos tiene la mayor cantidad de votos y de decisión. Estoy hablando de esto para poner en evidencia esa malla, esa red que hay a nivel internacional, yo diría que de impunidad, de los poderosos del mundo que se reúnen en un espacio absolutamente antidemocrático como es el G20 para decidir sobre una crisis que ellos desencadenaron. Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que poner en evidencia, el rol que cumple el Fondo Monetario Internacional dentro del G20 y en nuestro país en este momento, que tiene una oficina en el Banco Central, absolutamente pérdida de soberanías. Nosotros estamos perdiendo las soberanías. Cuando yo hablo de esto y miro el río, acá estamos perdiendo soberanía alimentaria, estamos perdiendo soberanía energética, tenemos que hablar de todas las soberanías. Y qué manera de perder soberanía financiera y económica teniendo una oficina del Fondo Monetario en el Banco Central y que en este momento, mientras yo estoy hablando con ustedes, está haciendo una revisión de las políticas que se están llevando y de la situación en la que estamos. Y por supuesto, dando las pautas y los elementos para que se profundice el ajuste, para que se sancionen leyes de flexibilización laboral, para, bueno, que se profundice este modo que tenemos de inserción global, no solo en Argentina, sino en el continente. Ese es nuestro rol desde ATAC, desde el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, de continuar tratando de sensibilizar, tratando de preguntarnos sobre todo, no pensando que somos los poseedores de la verdad, pero ante la urgencia, digamos, yo a veces hablo con cierta desesperación porque es urgente la necesidad de un cambio. Estamos ante una crisis, hablamos de crisis de un sistema capitalista que lo caracterizamos como multifacético, y yo hablé de crisis alimentaria, de crisis económica, de crisis energética, de crisis climática, producto de este modelo productivo, del monocultivo, de los megaproyectos, del IIRSA. El IIRSA, estoy señalando el río porque está presente acá también,
que es la iniciativa de integración de la infraestructura latinoamericana para que salgan productos tanto por el Océano Pacífico como por el Océano Atlántico. Y dentro de todas estas crisis hablo también de la crisis civilizatoria, que crisis civilizatoria también implica analizar la pérdida de todo lo que el acumulado de derechos conquistados. Nadie nos regaló los derechos que tenemos, desde el derecho humano, político, social, económico. Y hoy realmente hay muchos derechos que nos preguntamos qué pasa hoy con el derecho internacional, que se queda mudo ante el bombardeo de países como Libia, el haber invadido Irak, o sin ir más lejos, en América. ¿Qué pasa con el derecho internacional cuando hay bloqueos genocidas de países como Cuba, que es un faro a pesar de la adversidad, como han logrado con solidaridad y con la lucha y con la conciencia estar hoy todavía en pie, y Venezuela, que está atravesando momentos críticos y que los poderosos del norte, sobre todo, basándose en la doctrina Monroe, dicen: tenemos todas las opciones sobre la mesa. Eso es crisis civilizatoria. Creo que es importante que reflexionemos sobre estos temas. Liguemos libre comercio, deuda, G20, foro económico en Davos. Es decir, ese 1%, esos poderosos del mundo, causante de la crisis en la que estamos, de la crisis capitalista global y el resto de la humanidad. Yo apelo a la reflexión, apelo al compromiso, apelo a la rebeldía, apelo a ser insumisos. Y bueno, como decía el Che, como lo vimos escrito en una pared acá cerca, a no perder la ternura, a seguir en la lucha y, a pesar de la adversidad, digamos, seguir teniendo esperanzas de ese otro mundo posible por el cual luchamos y todavía tenemos esperanza. En el gobierno de Cambiemos, en el gobierno que está manejando el país hoy, realmente es un gobierno que está manejándose exclusivamente con deuda. Primero, que le pagó a los holdouts, eso le permitió, entre comillas, entrar al mundo, como se vanagloriaba antes de asumir. Pero ¿qué ha implicado esto, no? Esta apertura de la economía, y esta apertura sobre todo a los capitales, digamos, podríamos decir capitales golondrinas, porque son capitales que vienen a especular con bonos de la deuda. Con bonos de deuda y con instrumentos que se fabrican, tipo los bonos de deuda que emite un Estado soberano, como también son las letras, tanto que emite el Tesoro como las letras que emite el Banco Central. Lo terrible, digamos, es que la deuda que se está contrayendo es exclusivamente para pagar los intereses de la deuda. Es intereses sobre intereses. Eso es lo que se conoce como anatocismo. Entonces es cada vez más dinero destinado al pago de intereses, porque el capital no se está achicando para nada, todo lo contrario. Y después estar en manos, digamos, de esta especulación y de lo que estos especuladores, tanto internacionales como nacionales, los grandes grupos de inversión, que a veces se dice los fondos buitres. Yo digo, fondos buitres son todos, aunque fondos buitres malos serían los que después apelan a la justicia, porque estos bonos que se emiten no tienen una letra chica, digamos, que permiten que se puedan remitir los que compran los bonos, los acreedores, a tribunales tanto en Nueva York como hizo Paul Singer con el fondo de inversión y el fallo del juez Griesa, o pérdida de inmunidad soberana también.
Es decir, esa es la letra chica que tienen. Y después, al haber absolutamente libertad de circulación de los capitales, pueden salir y entrar cuando ellos quieren. Entonces, en ese juego, cuando entran, traen dólares, pero compran los bonos de deuda o las LELIQ o las LEBAC, y entonces el Estado, en ese momento, tiene el Estado, gobernado por Cambiemos, digamos, tiene dólares. Pero como tienen absolutamente libertad para salir cuando quieran, cuando deciden o especulan con vender los bonos y llevarse los dólares, ahí viene, obviamente, el aumento del precio del dólar. Aumento del precio del dólar que recae sobre la población, porque es lo que provoca inflación, porque ahí va a subir absolutamente todos los insumos, por lo tanto sube el transporte, suben los alimentos, sube todo. Es un gobierno que se maneja exclusivamente con deuda. Y la deuda, si nosotros analizamos la deuda, no es que sea mala, no es una mala palabra. El tema es que la deuda, en un sistema donde el lucro es lo esencial, la ganancia es lo que rige todo, la deuda es un mecanismo para ganar dinero. Entonces, cuanto más dinero gane, cuanto más puede especular el acreedor, mejor. Por lo tanto, en nuestro caso, la deuda, nosotros decimos que es un mecanismo de dominación para tenernos atados. Es más, casi ni les interesa que se cancele la deuda total. Lo que les interesa es tener el permanente cobro de intereses. Esos intereses que pagamos año a año, durante el año 2019, se especula que se pueden llegar a pagar 40.000 millones de dólares exclusivamente de intereses, que no va ni a educación, ni a salud, no va a las políticas públicas para el bienestar de la población. Por lo tanto, es fundamental hacer hincapié en esta bola de nieve que es el mecanismo de la deuda al que adhiere el gobierno. Pero a su vez, para pagar esta deuda, ¿qué relación tiene con esto que tenemos a la espalda? Que es el río, que es el barco que lleva soja, es la profundización de un modelo productivo, porque es la única manera de que entren dólares, es exportando materias primas, exportando commodities, ya sea soja, ya sea biodiesel para alimentar motores, ya sea continuar con la atrocidad que es la profundización de la búsqueda de energía a partir del petróleo no convencional, o sea, del fracking, o la megaminería, y todos aquellos proyectos, los megaproyectos. La soja en sí no es mala, una pequeña producción de soja, pero el monocultivo de soja, con el paquete tecnológico que lleva, en manos de empresas privadas que te venden las semillas, que te venden el pesticida, como Monsanto, que se asocia con Bayer para tener a lo mejor un poquito mejor o una cara un poco más simpática o no, por ganancias. El tema de asociarse grandes empresas en alianzas estratégicas de laboratorios como estas semilleras tienen también una visión de futuro para seguir trabajando con mecanismos biotecnológicos de avanzada que nosotros casi ni nos podemos imaginar ya lo que se está haciendo en relación a la modificación genética de semillas, la propiedad privada de semillas. Por lo tanto también estamos denunciando, porque está vinculado a la deuda y porque está vinculado al modelo productivo, el tema de la aprobación de la modificación de la ley de semillas, donde el productor no puede quedarse con las semillas, tiene que pagar regalías a los que producen las semillas y todo el paquete que conlleva, ¿no? Estoy hablando del glifosato, del famoso Roundup. Entonces, lo fundamental es ser contundentes y claros. Este es un gobierno que se está manejando exclusivamente con la profundización de un modelo, que la deuda cada vez es mayor y que no tengo una bola de cristal, pero no vamos a
poder continuar con este ritmo de endeudamiento. Podremos seguir unos meses más, pero indefectiblemente creo que se va a caer en un default. Lo que nosotros pretendemos, por ejemplo, desde el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, y lo que siempre luchamos y tratamos de trabajar, de sensibilizar, de investigar, de estudiar, es la necesidad de una suspensión del pago, No es que no vamos a pagar, una suspensión del pago, una auditoría, porque esa auditoría, que no es difícil de hacer y que parte está hecha, nos permite saber qué se hizo con este dinero. ¿Sirvió eso para especular? ¿O se construyeron más escuelas? ¿O se construyeron más hospitales? ¿O tuvimos recursos para potenciar la pequeña y mediana empresa? Hoy hay, la desocupación es muy importante en Argentina. Entonces nosotros necesitamos potenciar el consumo interno, destinar lo que se invierte para pagar deuda en todo lo mencionado, en políticas públicas que estén al servicio de la población. En Rosario estuvimos una lucha contra el G20, que para nosotros fue muy importante. El G20 trabajó durante todo el año con los grupos de afinidad y los grupos de trabajo. Y acá nos enteramos así abruptamente, a principios del año pasado, que se intentaba desde el Consejo Municipal, un concejal de Cambiemos, intentaba declarar con el apoyo de la Fundación Libertad, declarar de interés municipal la venida del G20 a Rosario, porque el G20 se reunía en distintas ciudades de la Argentina en estos grupos de trabajo. Fue muy rápido lo que tuvimos que hacer porque teníamos muy poco tiempo y se iba a trabajar sobre tablas en comisión la aprobación de esta propuesta de interés municipal, de declarar. No sé si en algún lugar en el mundo se ha declarado de interés municipal la venida del G20. Bueno, y con un conjunto de organizaciones ambientales, sindicales, políticas, etcétera, nos movilizamos rápidamente y pudimos frenar, a partir del apoyo de los concejales de otros bloques, pudimos frenar esa propuesta. Y a partir de ahí también nos organizamos como para denunciar las dos reuniones, tanto la reunión de agricultura, que se hizo en la Bolsa de Comercio, en el mercado de valores, digamos. Siempre yo digo, ¿no?, que paradójico que algo que tiene que dar de comer, que un grano, se cotice en bolsa. La otra reunión fue la de el grupo de afinidad Science 20, o sea, Ciencia 20, que esa fue más o menos para julio, y también nos movilizamos, hicimos seminarios, hicimos un escrache en la puerta de la Bolsa de Comercio, porque ahí también se hicieron durante 2 días las reuniones de debate, donde el eje temático que se trabajaba era seguridad alimentaria y el cuidado de los suelos. Y nosotros nos preguntábamos el tema de seguridad alimentaria contraponiéndolo al principio de soberanía alimentaria, porque nosotros siempre retomamos y nos apropiamos, porque es el principio que Vía Campesina construye, que significa luchar por el agua, luchar por la tierra y decidir qué, cómo y para quién producimos. Eso a nosotros nos aglutinó. Sigo insistiendo, cuando yo uso ese pronombre primera persona del plural, ese nosotros, estoy hablando de distintas organizaciones de Rosario. A mí me gusta decir del campo popular, porque las luchas, la sensibilización ayudan a intentar transitar hacia otro modo de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Es imposible continuar, y señalo acá el río, porque por ahí se va la soja de la Argentina, con este modelo productivo basado en el agronegocio y basado en la megaminería y en el fracking y en este endeudamiento imparable en el que estamos hoy inmersos. Me parece bárbaro que la
exprese, porque es un momento muy difícil del país y seguramente toda esta gente, como tantos otros, están sufriendo. Porque el plan económico de este gobierno democrático tiene los mismos objetivos que el de Martínez de Oz. Por eso estamos acá. Somos las organizaciones del campo popular que construimos con un objetivo común.